Muy buenos días. Estamos en el día 17 de nuestro reto y hoy día vamos a hablar de la dulce seguridad del perdón. Te quiero contar la historia de Pedrito. Pedrito era un niño que le encantaba jugar al aire libre. Cada vez que él salía al aire libre siempre llevaba su onda con él. Y cuando llevaba la onda buscaba cualquier blanco para intentar apuntarle. Su puntería no era muy afinada, pero siempre pasaba jugando, le encantaba. Un día estaba afuera en el patio y cuando de repente ve pasar el pato de la abuelita, ve el pato y dice, ¿le tiraré o no le tiraré? Pero en un momento no aguantó más la tentación y dice, no, si nunca la apunto, pero llega, pone la onda, la estira, pone una piedrita, ¿cierto? Y cuando la suelta, derechamente le apunta al pato. El pato instantáneamente cae, él se asusta, lo va a mirar y mira para todos los lados, se da cuenta que no hay nadie, supuestamente, y cuando ve que no hay nadie, rápidamente, desesperado, no sabe qué hacer y trata de cubrir lo que había hecho. Y busca cómo, ve un montón de hojas y le pone las hojas encima, mirando para los lados, que nadie estuviera siendo testigo de lo que había sucedido. Lo tapa con hojas, y una vez que lo tiene todo tapado con hojas, asustado, se va rápidamente del lugar. Cuando se va del lugar, llega a su pieza todo el momento pensando en lo que había pasado, lidiando con lo cuento, no lo cuento, lo cuento, no lo cuento, pero ahí se queda con su conciencia hablándole en todo momento por lo que había hecho. Llegó un momento, la hora de cenar, cuando luego que habían comido, la mamá le dicen, ya sabe lo que les toca, niños. Rosita, tú lavas la loza, Pedrito, tú recoges la mesa, como siempre. Y Pedrito eh, va a hacer su parte, pero Rosita le pega un codazo. Pedrito, tú vas a hacer lo mío. No, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Te vi, el pato. ¿Quieres que le diga a mami? Ya, ok, yo lo hago. Pedrito empezó a sufrir la carga de no haber confesado lo que había hecho. Y sabes que no fue la primera vez que Pedrito tuvo que hacer las cosas por su hermana. En el desayuno sucedió lo mismo, en el almuerzo sucedió lo mismo, en la cena sucedió lo mismo. Ya habían pasado unos cuantos días y Pedrito cada vez que tenía que hacer sus responsabilidades, su hermanita le decía a la mamá, mamita, yo quiero hacerlo, pero mi hermano me está pidiendo que él lo quiera hacer por mí. Él está muy buena persona y no quiere que yo haga esto. Así que lo voy a tener que dejar. Mamá sabía que algo raro estaba pasando. Pero Pedrito ahí con una cara molesta, tratando de disimular la extorsión que su hermana hacía cada vez que tocaba hacer las cosas en casa. Pedrito, esclavizado por eso, tenía que cumplir y hacer también la labor de su hermana. Llegó el momento cuando Pedrito ya no aguantaba más. Estaba cansado, una molestia tan grande. Su hermana lo extorsionaba en todo momento y él era esclavo por no haber confesado lo que había hecho. Llegó un momento que ya no aguantaba más, estaba a punto de reventar, le caían lágrimas de su cara y así va donde la mamá y le dice, mamá, ya no aguanto más, mamá, ya no aguanto más. Lo que pasa es que todas las cosas que estoy haciendo por mi hermana es porque ella me vio algo que yo hice y yo no te confesé. Mami, ya no aguanto más, tú haz lo que quieras, mami, pero yo ya no aguanto más, yo quiero ser libre. Y le dice, dime, Pedrito, ¿qué pasó? No, mamá, es que el otro día yo tomé mi onda y afuera, en el patio al lado del árbol, estaba el pato de la abuelita pasando por ahí y puse una piedrita y le tiré y el pato, y lo golpeé y el pato murió, mami. Y, y yo no vi a nadie y entonces lo cubrí con las hojas y está ahí al lado del árbol con las hojas. Y llorando desesperadamente abraza a su mamá, mamá, por favor, castígame, no hay problema, pero yo ya no puedo vivir más con esto. Después de haber llorado un poco, la mamá, después de abrazarlo, abraza a Pedrito, le seca las lágrimas y le dice, Pedrito, te quiero decir que cuando tú hiciste eso, yo te estaba mirando por la ventana de la cocina y cuando contemplaba lo que había sucedido, veía cómo tú tapabas y pasaban los días. Cada día me preguntaba, ¿hasta cuánto Pedrito va a aceptar la extorsión de su hermana? ¿Hasta cuándo Pedrito va a sufrir el peso de lo que ha hecho?
Pedrito, me da mucha alegría que puedas confesar hoy día tu pecado. La mamá tomó a Pedrito, oraron juntos, hablaron con la abuelita y tuvo alguna consecuencia, pero Pedrito tuvo la libertad de poder confesar lo que había sucedido. Querido, no hay mejor sensación que confesar nuestros pecados. Cuando tú has hecho algo malo y lo cuentas, te liberas. La verdad nos hace libre. Y el día de hoy nosotros podemos obtener la dulce seguridad del perdón. ¿Sabes qué? Por la vida sin pecado de Cristo, su vida inocente, su gloriosa resurrección, nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Por eso que cada ser humano, con el auxilio divino y también con la disposición contrita y humilde, damos los pasos necesarios para nosotros apropiarnos de los méritos de Cristo y así tener el perdón completo, la justificación, la reconciliación con Dios. Dios está dispuesto, Dios está observando. Él conoce todo lo que tú y yo hacemos. Lo que creemos que hacemos en secreto no es oculto delante de Dios. ¿A dónde me iré del amor de Dios? A ningún lado puedo. Si voy a lo más profundo, a lo más alto, a lo más escondido, siempre su amor de Dios está esperando para que yo me vuelva a Él. Querido, nuestra condición es desesperada. Estamos perdidos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos dice eso. Y Juan 1:29 nos dice que solamente por medio de Jesús, el Cordero de Dios, es quien quita el pecado del mundo. Cuando tú vienes a Jesús, solamente Jesús, Él te libera de las cargas del pecado. Jesús fue entregado por nosotros, por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Su sacrificio fue del todo suficiente y provee plena salvación. Hebreos 10, 12 y 14 nos dice que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, y también llevó a la perfección para siempre a los santificados. Cristo una vez entregó su vida perfecta y ahora nosotros podemos clamar de la provisión divina para la limpieza de nuestros pecados. Sí, querido, nosotros obtenemos el perdón del pecado y hay pasos para tenerlo. Y nuestro primer paso para obtener perdón es reconocer humildemente que somos pecadores. Salmo 51:3 dice: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Nosotros, viene un profundo sentimiento que nosotros debiéramos abrigar. Debemos experimentar el arrepentimiento, que es el sincero dolor por lo que hemos hecho, un sincero propósito de ya no volver a cometer más ese pecado. Según de Corintios 7:10 nos dicen, es la tristeza piadosa la que produce un arrepentimiento saludable. ¿Qué debemos reconocer? ¿Qué debemos aceptar? Hechos 10:43 nos lleva a reconocer y a aceptar sin reservas a Cristo como nuestro único Salvador. Todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Todos los que creen en Él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Sí, todos los que creemos en Él recibimos el perdón de nuestros pecados por el nombre de Jesús. Solamente en Cristo, solamente en Él se recibe el perdón de los pecados. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados? Hagamos lo que Pedrito hizo con su mamá, confesarlos. Salmo 32:5 nos dice: te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Isaías 1:18 nos dice: ¿cuál es el problema? Hagamos las cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí, yo los puedo hacer blancos como las lanas. Querido, el ofrecimiento de Dios es tan poderoso que solamente necesitamos nosotros arrepentirnos sinceramente y traer a Dios nuestros pecados, contarle qué hemos hecho. Él sabe, pero el hecho de contarle a Él es sanidad para nuestras vidas. Algo maravilloso ocurre cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios. Y 2 Corintios 5:17 nos dice que se experimenta una nueva naturaleza espiritual. Si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. El Señor te ofrece una vida nueva. Tú puedes dejar todo tu pasado. Es claro, estás marcado, tus pensamientos vienen con todos los recuerdos de las cosas que hemos hecho. Pero sabes, el ofrecimiento de Cristo es que tú seas una nueva criatura y todo el pasado quede sepultado. El perdón nos conduce a un acto sumamente importante. Hechos 2:38 nos dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Querido, el acto más importante que nosotros podemos hacer es arrepentirnos y entregarnos al Señor en un compromiso público a través de las aguas del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos simbólicamente, sepultamos toda nuestra vida pasada. El bautismo es sumergirse en las aguas para salir a una vida nueva. Entregamos, sepultamos todos nuestros pecados, todo nuestro pasado, y cuando salimos del agua con el poder del Espíritu Santo, somos abrigados, somos levantados a una nueva vida. Ya el pasado no tiene por qué guiar nuestra vida, por el contrario, ya no existe, fue enterrado por el poder de Cristo. Somos levantados a una vida nueva, resucitados, a una vida sin pecado, con Jesús, con su poder. El perdón de Jesús es completo. Toda maldad es limpiada. 1 Juan 1:7 nos dice que si andamos en la luz como Él está en la luz, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! Este perdón, tú no tienes que pagarlo. El perdón es totalmente gratuito. Nos dice que somos en Romanos 3:24-25 justificados gratuitamente por su gracia, como medio de perdón para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia todos nuestros pecados pasados. Isaías 43:25 nos dice que Dios borra, Dios olvida. Nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones y por amor de mí no me acordaré más de tus pecados. Cuando encontramos estas maravillosas promesas, nos preguntamos, ¿y entonces qué debemos hacer nosotros? Filipenses 2:12 nos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Debemos dar prioridad a la seguridad de la salvación. Primera Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros debemos reconocer humildemente, sin excusas, nuestra condición de pecador. Hechos 3:19 nos dice que debemos experimentar verdadero y sincero arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La condición para que nuestros pecados sean borrados es que nos arrepentamos y nos convertamos. La conversión es cambiar el sentido de tu vida. Si tú antes marchabas para un lado, tus pecados, tus propensiones, tus actividades, los secretos que hacías te llevaba siempre a hacer lo mismo. El pecado que cometías, pues bien, ahora cambias de dirección, ahora caminas en dirección a Cristo, caminas cada día con Él, cada día con Cristo. Me renuevo, tengo un sentido en la vida, tengo una dirección, tengo una protección diaria. Querido, el Señor quiere darte a ti la posibilidad de experimentar la salvación. ¿Qué más debemos hacer? Nos dice aquí Levítico 5:5 y 6:4, el que peque en alguna de estas cosas confesará aquello que pecó. Ya no vivimos más en pecado, pero si en algún momento nosotros pecamos, tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos, y es por eso que se nos invita a confesar nuestros pecados. Entonces el que ha pecado y ofendido, dice, restituirá lo que robó o el daño que causó. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, creemos que Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que confesarlo y luego restituir. Por ejemplo, si tú robaste a alguien, tú confiesas tu pecado al Señor, luego tienes que ir con la persona a pedir perdón por lo que hiciste y restituir. Si tú le robaste algo, mira, te pido perdón, aquí está lo que te robé, le he pedido perdón a Dios y quiero restituir lo que he hecho. Por favor, perdóname. Me equivoqué, no volveré a hacerlo. Si has pecado con tu hijo, si te has violentado, has maltratado a tu esposa, es el momento que le pidas perdón primero a Dios.
que cambies tu manera de ser y que restituyas el daño que has causado. Si es necesario ir a terapias para poder cambiar la manera de ser, pues tienes que irlo. Búscate un psicólogo cristiano, un consejero cristiano que te pueda ayudar para restituir, para regenerar la relación que se ha dañado. Si le has causado daño a alguien, si en algún momento dejaste embarazada a una persona que no es tu esposa, pues bien debes confesar tu pecado a Dios, hablar con tu esposa, hacerte responsable de lo que está sucediendo. Vas a vivir, por supuesto, con las cicatrices de lo que ha pasado, pero vas a estar liberado con el Señor porque confiesas tus pecados, restituyes el daño que has hecho a tu esposa y a la otra persona. Y si ahora sigues caminando con Dios, con cicatrices de lo que ha sucedido, pero sigues caminando con Dios, seguro que Dios te ha perdonado. Querido, debemos nosotros confesar nuestros pecados. El que peque alguna de estas cosas confesará en aquello que pecó y restituirá. Y luego, cuando hemos quedado perdonados, ya no debemos volver a pecar de manera voluntaria. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque el engendrado por Dios lo guarda. Es el Espíritu de Dios el que te cuida. Él es el que te protege para que el maligno no te toque. ¿Tienes tentaciones? Sí, pero sabes que cada vez que viene la tentación, tú resistes y el diablo huye de ti y tú resistes de rodillas. Cuando viene la tentación, tú te pones de rodillas, Señor, por favor, tengo esta tentación. Y si sabes que la tentación está aquí, en esta dirección, entonces tú das la vuelta, vas por otro lado, buscas cómo evitar la tentación. No te vas a exponer tú a una situación donde puedes llegar a ser tentado. Siempre vas a huir de la tentación. La palabra de Dios dice, huye tú de la tentación. Y el Señor te va a sacar victorioso. Querido, al aceptar a Jesucristo y recibir el perdón, se produce en nosotros una completa transformación de la vida. Dios es el que nos da las fuerzas para no pecar más. Romanos 6:1, te invito a que tú lo busques, Él es el que te da la fuerza. Busca también en Ezequiel 36, 26, 27, donde nos habla de la promesa de recibir un nuevo corazón. Es Dios quien a través de su Espíritu Santo te convence de pecado. Es Dios quien te da las fuerzas para salir victorioso en contra del pecado y es Él también el que te da un nuevo corazón. Y sabes que cuando nosotros reconocemos que Jesús es la única posibilidad de nuestra salvación, es el único que nos da la seguridad del perdón, nosotros podemos decir con seguridad, querido papito Dios, yo acepto el perdón que usted me ofrece, reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, que tengo pecado, que tengo faltas y quiero confesar mis faltas a usted. Papito Dios, deme el verdadero arrepentimiento, deme las fuerzas para no pecar, deme un corazón nuevo. Papito Dios, gracias por su perdón. ¿Aceptas el perdón que Jesús te ofrece? ¿Quiere usted confesar sus pecados al Señor? No necesitas confesarlo ante nadie más. Todos los seres humanos hemos pecado por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es Dios mismo que nos ofrece la oportunidad. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Confesad vuestras faltas al Señor y es Él quien nos perdonará. No debemos ir a nadie más, solamente a Jesús. ¿Quieres tú confesar tus pecados a Jesús? Pues bien, te invito a que de rodillas, una vez que terminemos nosotros esta oración, tú te quedes hablando con el Señor y le digas, Señor, he pecado en esto. Cuéntale a Él lo que está sucediendo en tu vida, lo que ha pasado, los errores que has cometido, a quién has ofendido, qué cosas has hecho. Mira, confiésale a Él que Él está dispuesto a aceptarte y a perdonarte y a restaurarte y a ayudarte a salir victorioso contra tus tentaciones. ¿Aceptas el perdón que Jesús te ofrece? ¿Quieres pedirle al Señor que te dé el verdadero arrepentimiento? Yo te invito a que oremos juntos por esto. Querido Papito Dios, aquí estamos delante de usted. Hoy día hemos aprendido de la dulce seguridad del perdón que tenemos. Señor, pero hay cosas que hemos hecho en nuestra vida que no nos dejan libres, Señor, para caminar hacia adelante. Nos sentimos como Pedritos abrumados y extorsionados por Satanás, que cada vez nos recuerda lo que hemos hecho. Y Señor, queremos vivir libremente. Por eso, Señor, ayúdenos a confesarle a usted nuestras faltas. Declaramos que somos pecadores, Señor. Delante de usted no hay nada escondido. Y Señor, una vez que termine yo de orar, las personas que están conectadas ahí
han de comunicarse con ustedes, han de seguir diciéndole, Señor, he hecho esto de manera específica. Y una vez que lo hagan, Señor, por favor pedimos que usted perdone cada una de nuestras faltas, que usted nos dé la fuerza para salir victoriosos con usted. Señor, usted denos la libertad de ya no ser más prisionero de las cosas que hemos hecho, sino vivir en paz con usted. Ayúdenos a ir con las personas que hemos ofendido, pedirle perdón a ellos, ser libertados y, Señor, poder vivir una vida con el gozo de poder saber que es usted que nos pone un corazón limpio, un espíritu recto. Papito Dios, muchas gracias por su perdón. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, tenemos la gran bendición de que el 90% de nuestras enfermedades parten aquí. Y cuando nosotros pedimos perdón a Dios y perdonamos a los demás y pedimos perdón, ya no tenemos rencores, ya no tenemos culpas, somos liberados. El 90% de nuestras enfermedades son por causa de eso, es decir, ya tenemos nuestra salud que mejora un 90%. Y esa es una bendición de Dios, pero que la tenemos a través de confesar nuestras faltas y obtener el perdón hermoso de Jesús. Que el Señor te bendiga, que puedas vivir en este reto cada día más sano, con Jesús nuestro sanador. Él te ofrece el perdón, no te olvides de confesar tus pecados y vivir una vida transformada para Jesús. Bendiciones y que mi Dios te bendiga.